Listo, chicos, entonces vamos a cambiar ya de materia, nos vamos a ubicar en lengua castellana, por favor. Lady organista, ¿vas a quedar con 2 usuarios? No, señora, si ya me voy a salir del celular y encontrar el grupo. Listo, Lady, dale. Listo, chicos, entonces ayer empezamos a ver el tema en lengua castellana sobre qué. ¿Me ayudan a acordarme? Sobre las mayúsculas. Muy bien, vamos a terminar de verlo, pero yo quería hacer una pregunta. ¿Hay alguno de ustedes que escriba todo en mayúscula? ¿Ninguno escribe en mayúscula todo? Vale, que yo tenga presente tampoco, pero igual. Vamos a avanzar entonces, chicos. Listo, quedamos acá, ¿no, chicos? Entonces, vamos a entrar a ver el uso de la mayúscula según las reglas, pues, ortográficas que están establecidas. ¿Por qué es importante empezar a ver estos temas, chicos? De pronto ustedes ya lo han visto en otros cursos, pero aquí lo retomamos un poco, porque no sé, a algunos chicos se les empieza a dar, pues, ya después de bastantes años de estar escribiendo, a escribir todo con mayúscula. Y pues escribir todo con mayúscula al mismo tiempo es considerado una falta de ortografía. Es más, en teoría yo estoy haciendo una falta de ortografía al momento de presentar mis diapositivas con todas las letras en mayúscula, en este caso de los títulos. Hay una regla que nos dice que en los títulos las mayúsculas solo se deben usar al inicio y en palabras que signifiquen nombres propios o relevancia del tema. Pero en teoría esto es una falta de ortografía, escribir todo en mayúscula. Pero bueno, vamos a ir avanzando y vamos viendo. Entonces, la primera norma ortográfica que nos establece, según la puntuación del texto. Entonces, la puntuación de un texto exige, pilas en este caso, chicos, exige en determinadas ocasiones el uso de letras mayúsculas. Después de un punto aparte, después de un punto seguido, es obligatorio el uso de la mayúscula, ¿sí? Ya sea nombre propio, ya sea nombre propio, ya sea un artículo, ya sea un sustantivo, ya sea un adjetivo, siempre se inicia con mayúscula, ¿sí? Entonces, las mayúsculas son palabras que empieza a necesitarse pues en esta parte. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos muy presente. ¿Qué casos empezamos a utilizar la mayúscula? La primera palabra que da comienzo a un texto. Érase una vez, ahí vemos el érase con tilde en la E, es una palabra, es un adjetivo de tiempo que nos denota que inicia con mayúscula. Otro caso en el que utilizamos la mayúscula es la palabra que va después de un punto, como lo decíamos anteriormente. Esta noche hay fútbol, punto. Mi hermano verá el partido en casa. Entonces, esto también hace parte del uso de la mayúscula. Después de después de puntos suspensivos, cuando estos concluyen el enunciado, es decir, cuando actúan como punto final, como punto final, 2 puntos. Para la barbacoa necesitamos carne, pan, patatas, cerveza, puntos suspensivos. Yo me encargo de hacer la lista. Entonces ya ahí iniciamos con mayúscula. Sin embargo, cuando los puntos suspensivos no terminan la oración, la palabra que sigue tras de ellos se debe escribir con minúscula. No sé, iré al cine porque no sé si iré al cine porque tengo muchos deberes. Entonces, no necesariamente después de los puntos suspensivos hay una mayúscula. Esto depende si la frase
se concluyen las ideas, pero si yo voy a continuar con la idea, es decir, estoy usando los puntos suspensivos como punto seguido, hago la variación y empiezo y continúo la elaboración o el escrito utilizando la minúscula. Entonces, después de los 2 puntos, chicos, la palabra que sigue debe comenzar con letra mayúscula cuando se trate de una cita o palabra textual. ¿Sí? Estos son los casos que empezamos a tener en cuenta para el uso de los 2 puntos. Entonces, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Entonces, ese como va en mayúscula. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Observa que al tratarse de una cita textual, esta debe ir entrecomillada. De igual forma, si estamos escribiendo una carta después de un saludo inicial, la palabra que sigue a los 2 puntos debe escribirse en mayúscula. Querida Ana, 2 puntos. Te agradezco mucho tus felicitaciones. Entonces, por lo general los 2 puntos, después de los 2 puntos, la mayúscula va en el grado de importancia del escrito. Pero si estoy empleando 2 puntos simplemente para dar continuidad al texto, no necesariamente tiene que ir en mayúscula. Un ejemplo, si yo estoy haciendo una lista de elementos, después de los 2 puntos no va mayúscula. Yo estoy diciendo, bueno, para ir a la calle necesito 2 puntos, ponerme el tapabocas, ponerme unos guantes, ¿sí? Ese ponerme como palabra inicial después de los 2 puntos no necesita mayúscula. ¿Listo? En el caso de frases interrogativas y exclamativas, cada palabra que da comienzo a la oración siguiente se escribirá con mayúscula cuando la pregunta o la exclamación sean por sí mismo un enunciado completo. Entonces, veámoslo a través de un ejemplo. ¡Qué alegría verte! Abro signo de exclamación y digo, hace mucho tiempo que no sé nada de ti. ¿Qué noticia me traes hoy? Me preguntó el jefe al entrar a la oficina. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener claro cuando se usan los signos de interrogación o los signos de exclamación, nos exige el uso de la mayúscula, chicos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Vamos a ver otros usos que tienen las mayúsculas y otras características que empiezan a utilizar. Entonces, dentro de los otros usos que encontramos en la mayúscula, hablamos de los nombres propios de personas, animales, ciudades o países. Entonces, cuando yo hablo de Claudia, Diego, Pancho, Sevilla, Barcelona, España, Suecia, sin embargo, ¿listo? Entonces, en esos casos siempre va a ir en mayúscula cuando hablo de nombres propios, ya sea de personas, animales, ciudades, etc. Cuando el nombre propio de un lugar geográfico se acompaña de un nombre común, este debe ir en minúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de el río, tengo que saber cómo hago la aclaración y cómo escribo, de qué manera va a estar referenciado. Entonces, el río Duero. Entonces, el río, si estoy hablando simplemente de un río, el río iría en mayúscula, pero como no necesariamente estoy hablando de ese río, sino del río Duero, el río va en minúscula y la palabra que representa el río sí va en mayúscula, el río Duero. ¿Sí? El mar Cantábrico. El mar va en minúscula, pero Cantábrico va en mayúscula, ¿sí? Así igual cuando esté haciendo estas aclaraciones. La Sierra de Gredos. Entonces, sierra va en minúscula, Gredos se pone en mayúscula. Ante esta regla nos encontramos la excepción de península ibérica, que se debe al hecho de que la designa un lugar con carácter e identidades propios y no tanto una cuestión puramente geográfica. Es decir, la península ibérica no tiene su nombre simplemente a que sea una península, sino también la contribución a que es península y que es ibérica. ¿Listo, chicos? Vamos a esperar un momentico, me permiten un segundo, por favor.
Hola, mi profe, buenas tardes. Profe, es que sé que la biblioteca hace cursos virtuales con los colegios, hicieron la informática, hicieron de plan lector y por ahí me avisaron que tenían de artes. Nuestra por casualidad no sabe nada de pronto de artes, pues no se publicó ayer lo de informática, pero de pronto de artes. Te recomiendo si sabes. Que a mí me... Hola, mi profe, buenas tardes. Profe, es que sé que la biblioteca hace cursos virtuales con los colegios, hicieron la informática, hicieron de plan lector. Listo, chicos, sigamos. Qué pena con ustedes, estaba teniendo un casito acá que me estaban escribiendo. Listo, chicos. Entonces ya tenemos el claro cuando se usan en los casos de los nombres propios. Sigamos entonces acá, chicos. Otro de los casos es en los apellidos. Cuando hablamos de apellidos, los apellidos obligatoriamente tienen que ir en mayúsculas. Los apellidos Hernández, Rodríguez, García, Díaz, bueno, en general, así como los apodos o seudónimos, Alfonso X, el Sabio, ¿sí? El Greco y los nombres comunes utilizados por antonomasia para referirse a Dios. Entonces, por antonomasia son como por ejemplos para referirse a Dios, como Dios, Jesucristo, la Virgen, el Creador, el Salvador, la Purísima. De igual manera, los nombres comunes utilizados en personificaciones de ideas abstractas, como la muerte, el mal, la codicia, ¿sí? Todos estos elementos hacen parte de la forma en que se tiene que asimilar o entender las interpretaciones de la mayúscula. La mayúscula se usa en estos casos. Otro uso, chicos, cuando hablamos de los sustantivos y adjetivos que designan entidades, organismos administrativos, edificios, monumentos o partidos políticos, entre otros. Entonces, cuando estamos hablando de esos nombres propios, que aunque no son de personas y no son sustantivos, sí son lugares como tal. Entonces, la Biblioteca Nacional, la Universidad de Salamanca, el Partido Demócrata, el Ministerio de Defensa, el Teatro Real. Asimismo, los nombres y adjetivos que forman parte del nombre de revistas o publicaciones periódicas. El País, ¿sí? Porque estamos hablando del periódico. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada. Biblioteca de Autores Españoles, eso es de la BAC, Biblioteca de Autores. Entonces, para que lo tengamos presentes en los casos que usan. Otro caso en que se tiene que usar obligatoriamente la mayúscula, chicos, y que a veces tendemos a fallar bastante, es en el uso de las siglas. Entonces, las siglas entendidas como aquellas palabras que nosotros usamos, perdón, como aquellas letras mayúsculas que se usan para cortar todo un lugar o una organización. Entonces, la ONG, entonces, organizaciones no gubernamentales. Yo no puedo escribir ONG como sigla en minúscula, sino simplemente en mayúscula. EEU, entonces, Estados Unidos. Chicos, ¿alguno de ustedes sabe por qué se escribe Estados Unidos con dos E y dos U? ¿Alguno de ustedes sabe por qué se escribe así? En el caso de las siglas. ¿Ninguno sabe, chicos? Listo, les voy a enseñar el dato. Eso es un dato más bien ortográfico y curioso. Cuando se escribe una sigla con dos letras, en este caso Estados Unidos, es porque el significado de la sigla es un plural, Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se escriben los derechos humanos es DDHH, derechos humanos, ¿sí? Las que no tengan un plural, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, no va OOMMSS, porque como no es un plural, y la UE, Unión Europea, si fueran uniones europeas, seguiría UUEE. ¿Listo, chicos? En ese caso de las siglas. Otros usos de las mayúsculas que son muy importantes.
cuando estamos hablando de los nombres de las festividades. Cuando hablamos de Navidad, cuando hablábamos del Día de la Constitución, hablamos del Año Nuevo, de las ferias de abril, de la Semana Santa. Todas estas fiestas, todas estas celebraciones tienen que escribirse necesariamente en mayúscula para que conserve pues su interpretación y su forma. Entonces, los sustantivos que señalan épocas o sucesos históricos, sociales, políticos y culturales también se escriben en mayúscula. Cuando estoy hablando de la antigüedad, de la Edad Media, de la Primera Guerra Mundial, van en mayúscula, de la prehistoria, del Renacimiento, del Barroco, el Siglo de Oro. Estos momentos históricos tienen por obligación que escribirse en mayúscula. Bueno, chicos. Listo, chicos. Entonces, este es un esquema que quise traerles. Está en internet, pero pues que nos ayuda a distinguir cuándo usamos mayúscula o cuándo no usamos mayúscula. Pues usamos mayúscula cuando estamos hablando de nombres y apellidos, al principio de una cita y después al principio de una carta, los nombres propios de las instituciones, los nombres propios de las cosas, los nombres de los países. Ya lo estábamos explicando anteriormente. Cuando no se usa mayúscula, los nombres de los cargos públicos, en eso no se usa mayúscula, las nacionalidades, los nombres genéricos de monumentos, ¿sí? Los nombres genéricos geográficos, el mar, la cordillera, ¿sí? Listo, chicos. Terminemos con estas últimas ideas de analizar cuándo los títulos deben llevar mayúscula. Entonces, tienen que saber que según la apunta la Real Academia de la Lengua Española, listo, Juan David, dale, yo estoy pendiente entonces, ¿listo? Tienen que saber según la Real Academia de la Lengua Española, que la mayúscula tan solo deberá usarse en la primera letra de la primera palabra. De hecho, aunque el título contenga más de una palabra, la mayúscula tan solo tendrá que colocarse en la primera letra de todas. Entonces, en este caso, chicos, y en varios casos, yo estoy cometiendo un error ortográfico, porque si yo digo títulos, la única letra que debería ir en mayúscula es la T. De ahí para adelante, todas las letras deberían ser minúsculas. Bueno, chicos, entonces, un ejemplo de ello es el siguiente. Ortografía de la lengua española. Es correcto. Miren que solo está escrito en mayúscula la primera letra. Incorrecto es escribir ortografía de la lengua española. Es incorrecto. Los títulos solo se escriben cuando la primera letra es la que inicia dentro de eso. Al mismo tiempo, dentro de los títulos se debe tener en cuenta. Eso sí, el caso de que el título cuente con un nombre propio. Entonces, sí que debemos poner dichos nombres en mayúscula, pues tal y como es visto, es una normativa de la lengua española. Si dentro del título yo estoy poniendo el nombre de un personaje, por ejemplo, nosotros en filosofía que día que estábamos viendo a Guillermo de Ockham, esos son nombres propios, tanto el nombre como el apellido. Ese título sí lleva las iniciales de ambos, tanto el nombre como el apellido, en mayúscula, haciendo alusión de que pues está utilizando. En este caso aquí tenemos otro ejemplo. Si yo hablo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, chicos, recuerden que yo les dije a ustedes que después de un tiempo no los dejaba entrar. Mauricio, ya son las 23 minutos de la clase. Ya vamos a acabar la segunda hora y hasta ahora está pidiendo entrar. Recuerden, chicos, que les dije a ustedes, pilas con las horas a las que se están conectando. ¿Mm? Entonces ya se está conectando para finalizar la clase, ya no hay tiempo para conectarse. ¿Mm? Entonces, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Es muy diferente a decir la increíble y triste historia de la Cándida Heredia. En el ingenioso hidalgo Don Quijote, como estoy hablando de un nombre propio, si va en mayúscula, Quijote de la Mancha, ¿m?
Y si hablo de la increíble y triste historia de la Cándida Herendia, solo va a inicial mayúscula, las demás no, porque no estoy haciendo referencia a ningún nombre respectivamente, solo estoy hablando de la primera letra. Ya terminamos con estos números romanos, pero... Mauricio, ¿usted por qué se conectó hasta ahora? Perdón, si ya llevamos casi 20 minutos de esta sesión, 25 minutos de esta sesión. Profe, es que estaba haciendo unas cosas que que mi mamá me mandó a hacer. Entonces, Papá, por qué eso pena, me pero conecté igual hasta ahora. yo tengo que darle salida de la clase porque yo lo dejé entrar, fue para avisarle. Pero les dije a ustedes que eso no tenía que pasar así. Yo paso el reporte a coordinación que usted se conectó 20 minutos después de la clase y que yo lo saqué por lo mismo. ¿Listo, Mauricio? ¿Mm? Porque una cosa, chicos, 5, 10 minutos que yo dejo, pero es que ustedes se están conectando ya finalizando la hora para el registro, ¿no, chicos? Tenemos que respetar también las horas de clase, ¿listo? ¿Sí? Yo les digo a ustedes, tomémonos los 5 minutos, yo hago lo necesario para darles el tiempo, pero no puedo estar permitiendo que ustedes se conecten ya para finalizar la clase, ¿listo? Entonces, Mauricio, me da mucha pena con usted, pero yo lo voy a retirar de la clase, ¿listo? Bueno, Listo, chicos. Entonces, en esta parte, en cuanto a los números romanos, es necesario tener en cuenta esto, chicos. Nosotros a veces escribimos los números romanos y los escribimos en minúscula. No, los números romanos nos exigen escribirlos siempre con mayúscula, pues el alfabeto latino solo contaba inicialmente con este tipo de letras. Entonces, la escritura de romanos en minúscula solo se admite hoy en la numeración de apartados o elementos de listas, pero no debe extenderse a otros usos. Entonces, el presente título se aplicará a las medidas contempladas en el artículo 36, letra B, incisos 6 y 7 del reglamento. Esa es la única forma en que se permite el uso de las minúsculas para los números romanos, pero siempre que se usan números romanos, se debe y se tiene que emplear mayúsculas. Bueno, chicos, para que lo tengamos muy, muy presente, ¿vale? Chicos, al momento, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a pasar a ver una de las... Vamos a leer una de los estudios. ¿Alguien sabe qué es la grafología? Me imagino que es lectura de gráficos, ¿no? Casi. Va por ese lado. O era como la escritura ¿Qué de decíamos del antes. cómo? Ay, entonces era la escritura que se utilizaba antes. Ujú. Muy bien, Sofía, pero no. La grafología es un estudio, chicos, psicológico que se usa para determinar de acuerdo a cómo usted escriba y de acuerdo, pues no es muy reconocida, ¿no? Pero dice mucho. Nos está expresando algún significado. Si, por ejemplo, una persona cuando firma o una persona no tiene firma, en teoría, estamos hablando en teoría, es una persona que no tiene identidad porque no sabe reconocerse a sí misma. Eso diría un grafólogo. Entonces, la grafología es el estudio de la letra, es el estudio de las firmas, es el estudio de la escritura. Cómo firma una persona, cómo escribe. Ustedes de pronto han visto esas novelas de detectives que analizan todo esto. Vamos a ver un estudio de grafología en cuanto al uso de la mayúscula. ¿Qué dice de aquellas personas que escriben todo en mayúscula? Y vamos a ver para pronto aquellas personas que escriban en mayúscula que tengan en cuenta estos elementos. Entonces les voy a ir pidiendo el favor a ciertas personas que me colaboren con la lectura de este artículo. Esto pues no hace parte de la clase como tal, pues porque no es evaluable, pero pues quisiera que viéramos esto. Entonces le voy a pedir el favor a Karen Sotelo que me colabore leyendo. Entonces donde dice escribir en mayúscula es ofensivo. Eh,
Escribir en mayúsculas es ofensivo. En el lenguaje de la informática, escribir en letra mayúscula sostenida es interpretado como un grito virtual para llamar la atención. Si bien esto no ha sido establecido como una regla o norma gramatical, es adoptado por sentido común de los usuarios. ¿Sigo? Sí, señora. Escribir en mayúsculas sostenidas se considera un signo de descortesía y para muchos resulta de difícil la lectura, ya que estamos habituados a leer textos en letras minúsculas para que aquellas personas que padecen problemas visuales, actualmente cualquier navegador de Internet posee las herramientas básicas para aumentar el tamaño de la letra. Listo, Karen, muy bien. Entonces, chicos, retengan muy presente cuando ustedes se den a la tarea tal vez de escribir en mayúscula. De pronto ustedes, profe, pero es que no pasa nada. Chicos, como lo decía Giselle y como lo acaba de leer Karen, es interpretado como un grito, como que esa persona está escribiendo brava, está escribiendo enojada. Pues si su intención no es escribir así, pues no escriba con mayúscula. Jessica Meneses, ¿me puedes regalar la lectura de la siguiente parte? Entonces, significado de escribir en mayúscula en un correo electrónico, por favor. Grafología, letras mayúsculas. Desde el punto de vista psicológico, la letra mayúscula simboliza el yo de la persona, representa la percepción que se tiene de sí mismo, el nivel de aspiración y el nivel de autovaloración. Las minúsculas que la acompañan simbolizan a los otros y al entorno. Las letras mayúsculas pueden ser variadas, algunas son sencillas, otras son complicadas o elaboradas, hasta pueden resultar extrañas e inentendibles. Al igual que el resto de las letras, la forma de las mayúsculas se origina en el modelo caligráfico aprendido en la infancia. Este modelo caligráfico se va perdiendo o no a lo largo del tiempo, según la evolución del escritor. Listo, Daniel, dale y cualquier cosa ya lo tengo yo aquí en el registro. Bueno, Daniel. Y listo, Jessica. Muy bien, chicos. Entonces sí nos damos cuenta que lo que nos están diciendo acá también, entonces simbolizan el yo de la persona. Cierto que cuando escribimos de manera virtual, pues no se puede evidenciar siempre ciertas características de la escritura. Yo siempre los he molestado a ustedes y pues ya hoy en día no lo puedo hacer pues por la cuestión virtual, pero con la opción de la caligrafía, chicos, cómo ustedes se dan a la tarea de escribir y cómo ustedes se dan a la tarea tal vez de, de mencionar o de hacer alusión a ciertas palabras. Entonces, de acuerdo a estos elementos, chicos, nosotros a veces podemos cometer el error de tener faltas ortográficas sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay gente que escribe en letra cursiva y escribe muy feo, ¿sí? O sea, casi ilegible. Eso demuestra mucho de la personalidad de la persona. Entonces, chicos, aquí terminamos con esto. Aquí esto, perdón, es aquí, esta parte de acá que quería que leyéramos. Esta parte. Juan David, ¿me colabora leyendo, por favor? Donde dice origen de las mayúsculas y minúsculas. Origen de las mayúsculas y minúsculas. En la antigüedad, las letras constituyeron, durante mucho tiempo, la única escritura que se utilizó para inscripciones, documentos oficiales y obras literarias. La invención de las letras minúsculas es mucho más reciente. Los monjes eran los encargados de escribir y copiar los libros en los comienzos de la Edad Media en los monasterios. Lo hacían en letras mayúsculas, que fue una costumbre heredada de los tiempos en el que los libros eran escritos en rollos de papel. Sigue. En época de Carlomagno. Carlomagno, siglo VIII, los escribas comenzaron a utilizar las letras minúsculas, las cursivas y a escribir sus textos con una letra redondeada. La invención de las minúsculas se le atribuye al Alcuino de York, maestro de Carlomagno,
quien a fines de facilitar el aprendizaje del emperador utilizó las minúsculas carolinas, denominadas así en honor a Carlomagno. Por su claridad y sencillez se convirtió en una escritura normal para los libros. Esta degeneró a partir del siglo VII hacia la escritura gótica. ¿Qué? 12, perdón. Ah, bueno. Hacia la escritura gótica. Condensada y ornamental, un tipo de letra más gruesa, estrecha y angulosa, que se amontonaba en las páginas formando densos cuerpos de texto difíciles de leer, muy poco práctica. Listo, chicos. Y le pido el favor a Karen Rojas que me termine con esto. Entonces, ¿se puede analizar la escritura en mayúscula? Sí es posible cuando en un texto conviven conjuntamente minúsculas cursivas y mayúsculas. Se analizan las minúsculas cursivas, pero siempre el uso de mayúsculas, como el uso de la letra imprenta, nos habla del escritor. En las letras mayúsculas vamos a analizar los siguientes aspectos gráficos. ¿Sigo? Ujú. Las letras mayúsculas normalmente son de 3 a 4 veces más grandes que las minúsculas. El ancho en las letras mayúsculas, que es el eje de proyección horizontal, expresa el lugar que el sujeto busca ocupar dentro del medio en que se desarrolla, la importancia que desea tener socialmente, el interés que busca despertar en el otro, el sentimiento de vanidad. La altura en las letras mayúsculas indica el nivel de aspiraciones, expectativas, criterio de realidad y objetividad con el que el sujeto percibe y juzga aquello que lo rodea. Expresa la capacidad de adaptación a esa realidad con el sentimiento que tiene de sí mismo. Su orgullo, cuanto más altas son las mayúsculas, mayor será su autovaloración interior. Dignidad, orgullo, ambición. Lo que se aspira para que sí mismo y su entorno a nivel espiritual, estatus, reconocimiento laboral, poder. Cuando se pierde contacto con la realidad concreta, la persona puede convertirse en Insatisfecha. insatisfecha y frustrada. Listo, chicos. Entonces, quería que viéramos este análisis que la forma en que nosotros escribimos, pues dice mucho de nosotros. Si nosotros nos damos a la tarea de escribir todo en mayúscula, pues indica también una alteración en nuestra forma de ser y empieza a hablar de quiénes somos y cómo somos. Si escribimos todo en minúsculas sin usar las mayúsculas, pues también denota mucho de nosotros. Por eso tenemos que tratar de procurar conservar las reglas ortográficas, ¿vale, chicos? Chicos, entonces tengan presente, en caso de economía, perdón, me vuelvo un poquito. La primera presentación que vimos es el taller evaluativo que les dejé en plataforma esta semana. Pilas con la realización de estos talleres porque pues yo los estoy revisando y muy poquito los están realizando. Bueno, chicos, que tengan buen día. Nos vemos hasta la próxima semana prácticamente. Si nosotros no volvemos a tener más clases, no, nos vemos la próxima semana. Bueno, chicos, cualquier cosa, duda, pregunta, pues la pueden realizar por cualquiera de los medios de comunicación, ¿vale? Que tengan buen día, chicos, chao. Chao, profe.